Vamos ahora a hacer el módulo final, eh, que se trata sobre cómo planificar, escribir un documento académico, aunque me voy a centrar mucho más en los artículos científicos. Podemos hablar de la planificación de una investigación solo en tanto podamos encontrar fases en una investigación. Entonces, yo propongo aquí, y se puede plantear de varias formas distintas, pero yo propongo dividir las fases de investigación en 9. Primero en una donde escogemos el tema, luego otra segunda donde revisamos lo que se ha escrito sobre el tema vagamente definido todavía. Luego precisamos el tema ya en un proyecto de investigación. Luego, a sorpresa de algunos quizá, para la sorpresa de algunos quizá, tenemos que buscar un medio de publicación. Y de hecho podríamos buscarlo desde la misma formulación del tema. Vamos a ver después por qué. Luego ejecutamos el proyecto. Luego analizamos los datos obtenidos a partir de la ejecución de ese proyecto. Bueno, más que ejecutar el proyecto, ejecutar la parte del recojo de datos. Para luego pasar al análisis del recojo de datos. Luego redactamos el proyecto o lo que queda, porque vamos a ver que cuando hemos hecho el proyecto ya hemos redactado una parte del artículo, o por lo menos una versión. Luego revisamos el artículo, que esto puede uno creer que es la parte menos importante, pero en realidad la revisión, sin ser necesariamente la parte más importante, es quizá una de las que toma más tiempo, porque hay que revisar muchas veces el artículo antes de garantizar que sea uno bueno. Y finalmente enviarlo. Por supuesto que a veces sucede, o a menudo sucede, que nos queremos poner un plan para escribir nuestra tesis, como vemos ahí en la tira cómica de PhD Comics. Y en el primer paso hacemos el plan, luego buscamos hacer un calendario, pero finalmente cuando llegamos al final del calendario, pues más bien nos empezamos a asustar porque no hemos logrado conseguir nuestros planes, ¿no? Lograr nuestros planes según esos plazos que nos hemos puesto. Pero bueno, idealmente tenemos que seguir un esquema parecido al que estoy proponiendo. Y el primero es tratar de encontrar un tema, un problema, quizás una pregunta, a menudo vagamente enunciados. Es decir, no plantearnos exactamente la pregunta de cómo, digamos, influye ciertas políticas de desarrollo en la economía digamos, en los intercambios económicos de determinada comunidad, sino tratar de buscar algo así como el tema que tenga que ver con, en general, ¿no? Las consecuencias del desarrollo. Un poco como la idea del libro, la idea que estábamos criticando para un título de artículo ayer, pues en este caso eso sí puede valer como una primera idea y aproximación. Y en realidad, ya desde esta etapa es bueno encontrar un asesor. O por lo menos alguien más experto con quien discutir. ¿Por qué? Porque esa persona es la que nos va a ayudar en la parte quizá más importante, que es encontrar un tema preciso. Y un asesor, cuando es un buen asesor, se va a preocupar de que tus preocupaciones existenciales a menudo, como vemos en la tira cómica aquí, que le dice el asesor, bueno, necesitas un tema central para tu tesis, ¿no? Y le recomienda pensar en algo que tengan en común todos sus proyectos, algo que ha sido una pregunta que ha estado, digamos, en todos estos años. Y la estudiante dice, bueno, mi pregunta es por qué diablos vine aquí a hacer un posgrado en primer lugar, ¿no? Y el, digamos, asesor le dice, bueno, ese tema es demasiado amplio y además ya es muy tarde para tocarlo, ¿no? Los asesores pueden servir bastante de ayuda para precisar un tema, para aterrizar un tema general que finalmente
al momento de hacer la investigación tiene que ser mucho más especificado. Entonces, primero, encontrar un tema y si es posible ya tener a personas que puedan ser los asesores del tema para ayudarnos a precisarlo. Ahora, con la recomendación a menudo de un profesor o de una búsqueda sistemática en las diversas bases de datos, pues es recomendable ya empezar a hacer la revisión que nos va a ayudar a precisar más y más y más el tema. Es decir, tenemos que en el momento de la revisión leer tanto como podamos con respecto al tema que hemos definido, sobre todo investigaciones previas, no tanto libros y grandes revisiones, aunque son importantes las revisiones y las entradas enciclopédicas para empezar, incluso para poder ayudarnos a definir, a acercarnos al tema que queremos exactamente tocar, la pregunta que queremos hacer exactamente. Pero una vez que nos estamos aproximando a tener una pregunta exacta y precisa, entonces se vuelven más importantes las investigaciones previas al punto que es lo único que importa a partir de cierto momento. Porque las investigaciones previas son básicamente lo único que vas a discutir en la parte de las discusiones. Es muy raro que uno discuta lo que dice un libro, lo que dice un ensayo, por ejemplo. Puedes darse caso, pero normalmente se discute a partir de investigaciones previas con las que podamos comparar no solo sus discusiones e ideas, sino también sus propios hallazgos. Entonces, eso hay que considerar al momento de hacer la revisión. Puede empezar de manera muy general con entradas enciclopédicas, con incluso libros, también con revisiones sistemáticas de trabajos, revisiones del estado del arte de un tema, pero va poco a poco aterrizando a investigaciones. Luego toca formular el proyecto como tal, el proyecto. ¿Y qué significa formular el proyecto? Bueno, precisar la pregunta que tenemos en una muy exacta, plantear una estrategia para seguir dicha investigación con una hipótesis, con una metodología exacta para analizar los datos, aunque podría haber en medio del proceso mismo de investigación hacer algunos ajustes a esa metodología, pero tiene que haber una metodología exacta. Y vean ustedes que cuando tenemos escrito el proyecto, ya hemos avanzado con escribir buena parte de la introducción, porque en el proyecto incluimos los antecedentes que justifican de alguna manera que esa pregunta vale la pena ser tocada. Y también ya hemos escrito la parte de metodología y materiales, que seguramente ambos serán revisados, pero ya hemos escrito la mitad del artículo, al menos desde el punto de vista de las secciones. ¿Y para qué sirve un proyecto? Bueno, primero para que tener una guía, no una guía, sino digamos, bueno, sí, la guía, pero entendido como algo exacto, ¿no? Como digamos, la forma exacta en que uno va a conducir su investigación. Por supuesto que a veces tenemos campos de investigación, como dijimos ayer, que su metodología no puede ser tan exacta. Entonces, por lo menos tenemos una pauta general y que tenemos que respetar en principio. Y si no respetamos, tenemos que justificar por qué también. Y además de eso, bueno, sirve para que pueda ser revisado no solo por nuestro asesor, sino a veces por un comité de investigadores que a veces en un departamento se asignan departamento académico, para revisar si una investigación es o no es está o no está bien diseñada y por lo tanto si es que van a aprobarla o no. Más aún, un proyecto puede servir para conseguir financiamiento. Por eso es que un proyecto tiene que estar escrito, tiene que hacer una especie de buscar el punto medio entre una buena escritura técnica y una escritura que pueda ser accesible no solamente para los técnicos especialistas. Y en realidad quizá eso permita llegar a una escritura más apropiada para
digamos, un artículo, porque a menudo, como les decía, tampoco podemos exagerar con los tecnicismos como se suele hacer en algunos artículos. Entonces, es importante tener el proyecto para, al menos como dice este ciclo, como se supone que funciona, ¿no? Que primero obtenemos, bueno, hacemos el proyecto para obtener un grant, o sea, un financiamiento. Tenemos el dinero, con el dinero hacemos la investigación, publicamos los resultados y luego volvemos a buscar obtener otro financiamiento para otro proyecto. Y evitar que las cosas se den de este modo, que a veces es simplemente haces tu investigación, tienes resultados pero no los publicas todavía y los llamas resultados preliminares, ¿no? Luego buscas una financiación para que financien lo que ya hiciste, obtener el dinero para ahí publicar los resultados y decir, bueno, gracias al grant pude hacer esto, para luego usar ese dinero en realidad para utilizarlo para un proyecto nuevo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, hay que evitar esto. A veces puede ser inevitable. No me quiero poner aquí a juzgar cómo, digamos, funciona a veces en la realidad estas cosas, porque depende a menudo de cómo se dan las situaciones en muchas disciplinas, en muchos países también donde no es tan fácil obtener financiamientos. Pero bueno, idealmente tenemos que trabajar de esta forma. Y luego tenemos que buscar, y acá me voy a detener un poco, el medio de publicación, porque uno dirá, pero recién después de terminar el artículo es importante buscar el medio de publicación, ¿no? ¿Para qué hacerlo ahora? Pero es que es importante porque a menudo las revistas académicas tienen protocolos que hay que seguir muy, pero muy exactos sobre cómo publicar, y no solo desde el punto de vista, es más, se puede, quizás sea preferible buscar el medio de publicación antes de hacer el proyecto, porque así nos ajustamos más o menos al estilo de redacción de la revista, con el tipo de citado, etcétera. Pero no es tanto por el tipo de citado, sino porque a veces algunas revistas tienen formas especiales en las que procesan tu publicación. Últimamente se ha puesto de moda en algunas disciplinas, en particular creo que en la medicina empírica, hacer no publicaciones de artículos donde ya se hizo la investigación y simplemente te envían a evaluar el total de la investigación, sino que tú tienes que previamente inscribir tu proyecto de investigación y es tu proyecto lo que evalúa la revista y no tus resultados o el aporte total de la investigación. Es el proyecto. Y si te aprueban el proyecto, pues van a publicar tu artículo cualquiera que sean los resultados. Y uno dirá, ¿y por qué hacen esto las revistas? Bueno, es que se ha detectado un problema muy importante en la ciencia en los, digamos, últimos 15 o 20 años. No es que el problema sea de los últimos 15 o 20 años, sino que en los últimos 15 o 20 años hemos sido conscientes de este problema. Y es lo que se conoce como el sesgo de publicación que tienen los editores de revistas. ¿Qué pasa? Que a menudo no les gusta a las revistas publicar resultados negativos o resultados que no son interesantes, entre comillas. Por ejemplo, si yo he creado un medicamento o una droga, ¿no? Una droga en el sentido médico del término, para poder hacer que, para lograr que, digamos, las personas bajen de peso, ¿no? Y yo testeo esa droga, un estudio y testeo la droga y me da resultados positivos y llego a poder dar la conclusión de que esa droga permite bajar de peso a las personas. Entonces la revista dice, qué interesante, vamos a publicar esto. Pero si 20 personas más envían un resultado negativo diciendo que no tiene efecto, entonces la revista dice, ¿para qué voy a publicar? Si no tiene efecto, ¿qué sentido tiene esta información? ¿No? Es como si nunca se hubiera inventado tal droga. Excepto que en otra revista quizá se publicó el resultado positivo y no hay ninguna publicación de resultado negativo que pueda
contrarrestar ese resultado positivo que está publicado. Entonces, al tomar conciencia de este sesgo, que es muy difícil de evitar en general, o sea, no es que uno simplemente diga, no voy a ser sesgado y no sea sesgado. No, el sesgo existe precisamente los sesgos son el tipo de características que a veces tenemos las personas que es difícil de evitar, ¿no? Es como cuando tenemos un sesgo en favor de creerle a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no podemos evitar, simplemente. Entonces, o que es muy difícil para nosotros evitar confiar en esas personas. Entonces, de la misma manera, hay cosas que es muy difícil evitar para los editores de revistas y para los revisores. Y para no estar en esa situación es que muchas revistas han optado por este formato, donde primero reciben la publicación, el proyecto y luego los resultados y ahí se publica. Entonces, quería explicarles un poco cómo, y acá es donde me voy a detener, cómo escoger un medio de publicación, o sea, una revista. ¿Cuáles son los lugares donde debemos buscar nuestras revistas y cómo? Bueno, básicamente hay 3 sitios que podrían ser recomendables para ustedes. Uno es Scopus, que tiene esta página web, scopus.com/sources.uri. Y acá ustedes pueden buscar revistas de varios tipos que están indexadas por Scopus. Luego, en la página llamada Master Journal List de Web of Science, que es el otro de los 2 grandes índices que en todo el mundo son muy prestigiosos y que muchas universidades se consideran como, digamos, índices internacionales. Muchas universidades del Perú incluso. La página es mjl.clarivate.com/search-results. Y otro lugar que puede ser interesante, si es que, porque acá la gran mayoría de revistas que vamos a encontrar son revistas que publican en inglés, no todas, pero una gran mayoría, porque la gran mayoría de la publicación se da en inglés, como el 90% aproximadamente. Pero si queremos buscar una alternativa en castellano, y hay disciplinas donde tiene sentido hacer eso, tenemos Latindex, que es, digamos, el mayor índice de revistas en castellano y en portugués, de todo que, digamos, existe. Y bueno, vamos a ver cómo se busca en estos sitios. Primero, sources. Primero podemos buscar, si no sabemos qué revista estamos buscando, simplemente buscamos subject area. Y bueno, en inglés. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero textos para mi tesis. Yo quiero textos en el campo de la sociolingüística. Vamos a ver si encontramos. No encontramos sociolingüística. Ahora vamos a buscar linguistics. Ya, tenemos linguistics. Y como yo quiero algo relacionado a lo social, quizás sea mejor poner acá en el área de ciencias sociales. Linguistics and Language. Entonces vamos a aplicar este filtro. Y una vez que lo aplico, me salen aquí 1140 resultados, pero son muchos. Entonces, vamos a poner, acá hay más filtros. Y acá me dicen, ¿en qué cuartil está? Bueno, ¿qué cosa es esto de los cuartiles? Son como que divisiones en 4 partes de todas las revistas según qué tan citadas son. Entonces, las que están en el primer cuartil son las revistas más citadas. Las que están en el segundo cuartil son las revistas que no son las más citadas, pero son muy citadas. Tercer cuartil y cuarto cuartil. Yo voy a escoger el primer cuartil porque me siento ambicioso. Quiero publicar. Y es más, yo les recomiendo que en el primer intento traten de publicar en una revista del primer cuartil, suponiendo que la investigación es buena. Y bueno, puedo acá también poner el tipo de fuente, vamos a reducirlo a journals, o sea, a revistas académicas. Un journal es una revista académica. Entonces, vamos a ver. Hecho esto, vamos a aplicar estos filtros y se reduce a 309 revistas. Uy, es un montón todavía, pero me da mayor rango. Entonces yo busco acá. ¿Qué podría ir con mi tema de sociolingüística? A ver, inteligencia artificial, no parece que va por ahí. Comunicación, investigación, no.
revista de comunicación, quizá, lingüística aplicada, quizá, inteligencia artificial, no, memoria y lenguaje puede ser, porque la memoria a veces tiene que ver con una categoría social, pero bueno, yo lo vi y tiene que ver más bien con la memoria psicológica. Pero yo voy a abrir uno que ya había encontrado con antelación, que después lo vamos a ver, que es el Journal of Sociolinguistics. Después vamos a ver esto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se busca en Web of Science? Muy parecido, pero excepto que acá tenemos una mayor facilidad. Que yo puedo buscar directamente, en lugar de por tema, de poner Sociolinguistics, puedo buscar como que una palabra clave y le doy a Search. Y me da todas las revistas, acá son 12 resultados nada más, que son, digamos, que tienen sociolingüística en su nombre o que por lo menos tienen como palabra clave la sociolingüística. Tengo el Journal of Sociolinguistics que ya había puesto acá, Linguistic Studies, etcétera, etcétera. Y simplemente entro pues a la página de perfil, ¿no? De la que yo quiera. Y me va a enviar, bueno, tengo que acá entrar con mi clave de OSINT, si puedo, y ahí es cuando puedo entrar, ¿no? Y en Latindex es más fácil, incluso simplemente pongo sociolingüística. Acá no vamos a encontrar muchos, solamente hay uno que es una revista de España, que es digamos, de Cataluña. Y yo recomiendo que cuando hagan su búsqueda, busquen en esta página latindex.org, Latindex Inicio Catálogo, que busquen en el catálogo 2.0, porque estas son las revistas que se consideran prestigiosas. El directorio general incluye revistas que a veces están descontinuadas y que no son consideradas por muchas universidades. Tiene que ser del catálogo 2.0. Y bueno, ¿para qué hago esta búsqueda? Para entrar aquí al Journal of Sociolinguistics, que en este caso es el que me conviene. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues normalmente hay una sección que dice contribute. ¿Qué significa? Contribuir, o sea, publicar dentro de la revista, tratar de enviar algo para publicar. Y acá dice algo que es submit a manuscript, que te da la idea de cómo enviar el manuscrito, pero lo que nos importa más es esto, que author guidelines, que son como que las pautas para los autores. Y yo le doy clic acá a las pautas para los autores y me dan una serie de indicaciones, como, digamos, enviar, ¿no? Dicen, por ejemplo, los autores tienen que darse cuenta, tienen que saber que enviar implica que el contenido no ha sido publicado o enviado para publicación en otra parte, lo que les decía ayer, ¿no? Y bueno, otras cosas. Metas y ámbito de la revista. Bueno, acaba de decir exactamente cuál es el ámbito de la revista, qué tipo de artículos aceptan y ustedes van a saber si realmente es lo que quieren. Y es importante tener en cuenta esto y buscar otros artículos de la revista. ¿Y saben por qué? Porque a menudo tenemos el problema de que enviamos a una revista que nos parece muy bonita, muy prestigiosa, pero que no tiene mucho que ver con nuestro tema. Entonces pueden suceder varias cosas. Uno, que nos rechacen el artículo de plano, pero no tan de plano. O sea, pueden a veces, como estas revistas reciben un montón de manuscritos, entonces pueden demorarse 8 meses simplemente para decirles, bueno, este artículo no va con nuestra temática y por lo tanto no nos van a revisar. Y hemos perdido 8 meses de nuestra vida. La vida es corta, tengamos en cuenta. Entonces, y la vida académica más corta aún. Entonces, no, hay que buscar un buen lugar. Otra posibilidad es que nos envíen, sí nos revisen el artículo, pero nos lo revisen personas que no tienen mucho que ver con nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque los editores de esta revista conocen especialistas de muchas áreas, pero no de la nuestra. Entonces nos van a hacer una crítica que ni siquiera va a entender el propósito de nuestro artículo y nos van a rechazar con una serie de críticas que no nos van a servir para nada.
cambio, si buscamos una buena revista y nos rechazan, por lo menos nos van a dar una serie de observaciones que nos van a servir para mejorar la publicación y enviarla después a otra parte. Pero lo otro que puede pasar es que sí, pues nos publiquen, pero nadie nos va a leer, pues porque los lectores de esa revista no les interesa esa temática, y a los que sí les interesa esta temática no les van a estar buscando en esa revista. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y bueno, las categorías de artículos, esto hay que tenerlo en cuenta, qué cosas reciben, a ver si lo que yo quiero publicar, por ejemplo, quiero enviar una revisión de un libro, pues quizá puedo publicarla acá, hay que ver qué cosa es aquí, qué cosa, perdón, permiten publicar acá. Y bueno, hay que ver, mira, acá proponen una estructura, por ejemplo, incluyendo conflictos de interés, ¿no? Te dan una serie de guías que hay que tener en cuenta al momento de redactar el artículo y que se pueden parecer mucho a las de otras revistas de la misma categoría, pero que igual hay que considerarlas como si fueran únicas, al menos para la primera, digamos, nuestra primera versión del trabajo. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que debemos hacer al momento de tratar de buscar un medio de publicación. Una vez logrado, digamos, conseguido un medio de publicación, empezamos a ejecutar nuestro proyecto. O de repente ya empezamos a escribir el proyecto recién después del medio de publicación. Ya lo dejo al criterio de ustedes. Y significa simplemente recoger datos según lo establecido por la metodología, ¿no? O anotando cómo nos estamos desviando y en qué medida nos estamos desviando de esa metodología. Y acá es importante tener en cuenta algo, ¿no? Hay que cuidar mucho nuestros datos, hacer tantos respaldos como podamos en otras computadoras, en otros discos duros y sobre todo en la nube, y quizá en más de un lugar en la nube, porque a veces es muy raro, pero puede haber problemas con los discos duros de los proveedores de Google o del lugar que sea, sobre todo ahora que puede haber ataques informáticos en medio de esta guerra que hay en Europa. Entonces, nunca se puede estar del todo seguro. Hay que tratar de buscar hacer respaldos. Es muy importante. Perder los datos digamos, es el fin digamos, de tu investigación. No vas a poder hacer nada sin datos. Tienes que volver a ejecutar todos los pasos y volver a conseguir financiamiento si es que es necesario el financiamiento. Entonces, no, tratar de respaldar tanto como uno pueda los datos. Y no pasar por la situación de esta persona, ¿no? Que pasa de primero darse cuenta de que borró todos sus datos sin darse cuenta y no creerlo, golpear su computadora, de repente descubrir que los tenía en otro sitio, pero por golpear su computadora los borró, luego deprimirse porque, digamos, no es justo, y no es justo efectivamente, y luego finalmente aceptar no que has perdido los datos, sino que nunca se va a graduar, ¿no? Luego viene la etapa de análisis, y esta etapa de análisis es simplemente tomar los datos y tratar de ver cómo está respondiendo nuestra pregunta. A veces el recojo de datos se da en paralelo al análisis, porque mientras uno recoge los datos, está ya dándose cuenta cuáles pueden ser los resultados. Entonces es bueno que mientras uno está recogiendo los datos, tener una libreta de notas y poder ahí tomar notas sobre cómo va uno interpretando los datos mientras los va recogiendo, mientras los va poniendo en una base de datos y ordenando. Esta etapa de análisis también nos permite decidir si es que es necesario recoger más datos o reconsiderar nuestras hipótesis y, como ya dije, plantear elementos para la discusión. Es importante darse cuenta de que la etapa de análisis a veces es la que recién nos da la posibilidad de presentar datos que puedan compartirse con otras personas, en particular con nuestro asesor. Cualquier presentación de datos requiere o supone cierto nivel de análisis, porque uno puede decir, pero estos son los datos en bruto. Bueno, es que el problema es que los datos en bruto son páginas enteras y a veces libros enteros de datos que no, por sí solos es muy difícil, digamos, interpretarlos. Entonces,
cuando presentamos un gráfico, por más que todavía no estemos comentando sobre su significancia para la respuesta a nuestra pregunta, esa presentación del gráfico ya supone una partición de la información, un análisis, un corte, una idea con respecto a la pertinencia del mismo, de ese gráfico, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de la redacción, sobre todo de la parte de los resultados y la discusión, pero también en alguna medida reescribir la introducción y la metodología, o en todo caso adaptarla al formato que tenemos. Y tenemos que seguir acá lo más posible las especificaciones de la primera revista a la que vamos a enviar. Por eso es que la parte bibliográfica yo recomiendo mucho trabajarla con un programa que sea un organizador de bibliografía como Zotero, Mendeley, o si es que usamos no Word sino LaTeX, entonces utiliza BibTeX o BibLaTeX, mejor aún si fuera posible. Claro, obviamente no puede usar uno LaTeX si es que la revista no acepta ese formato. Hay que tener en cuenta eso también. Si la revista acepta Word, hay que trabajar con Mendeley o con Zotero. Hay algunas otras opciones más. Una recomendación muy común para redactar es, en lugar de tratar de redactar todo de golpe, tratar de trabajar 10 minutos al día para poder escribir. A veces digamos, bueno, 10 minutos es a veces como que el tiempo mínimo, pero puede ser media hora, una hora, el tiempo que uno se sienta cómodo redactando. Si es posible, lo primero que uno haga en la mañana debe ser eso, porque la mañana es cuando normalmente tenemos nuestra capacidad intelectual al 100%, o digamos en su más alto grado. Entonces hay que evitar hacer este método de 10 minutos que está en la broma, que es estar 10 minutos ansioso todos los días pensando en que en si vamos a terminar la tesis a tiempo para en el último momento, en el último año, en el último mes, según el caso, en este caso hablamos de una tesis, dormir 10 minutos al día y pasar el resto del tiempo escribiendo la tesis, ¿no? Luego viene la parte de la revisión, y la revisión no me refiero a la revisión que tiene que ver con la revista o que propone la revista, sino la revisión que tiene que hacer uno mismo varias veces el artículo, pero también las de los colegas, en particular el asesor de tesis. En este sentido, hay que tener muy en cuenta que hay que presionar a menudo bastante a nuestros colegas y a nuestro asesor para que puedan revisar el artículo. Tengamos en cuenta que nuestros colegas son personas muy ocupadas y que pueden estar, por más que estén interesadas en revisar nuestro trabajo, pues no siempre tienen el tiempo o las ganas en el momento. Entonces hay que, con mucha consideración, tratar de presionarlos, amablemente, por supuesto, quizá incluso invitarles, por ejemplo, un día a tomar un café, toda una tarde, y decirles, oye, ¿qué tal si mientras tomamos el café lees el artículo y me dices qué te parece mientras conversamos? Esa puede ser una buena forma de poder establecer una manera más relajada de hacer las revisiones, ¿no? Es una recomendación que les doy, ¿no? Otra posibilidad es presentar una versión preliminar del artículo en un evento. Incluso eso puede generar una publicación en un libro de actas o a veces se publican en revistas indexadas, incluso esas presentaciones, esos manuscritos previos, esas versiones preliminares del artículo. Así que hay que tener en cuenta, digamos, que necesitamos tanta retroalimentación como podamos, y esa la podemos conseguir a partir de nuestros colegas o a partir de ir a un evento y presentar nuestro artículo. Y bueno, finalmente viene el momento de la aceptación del artículo, pero no viene sino después de haber recibido varias observaciones y consideraciones por parte de los revisores. Y todas esas consideraciones, pues, uno tiene que tomarlas en cuenta al momento de redactar la versión final. ¿Y qué significa tomar en cuenta? No hacer caso a todo lo que el revisor diga, sino
considerar, decir en la respuesta, bueno, considero que lo que dice el revisor A es muy correcto, es muy adecuado y por eso es que estoy incluyendo un comentario. O decir, considero que lo que dice el revisor B no es del todo adecuado por las siguientes razones. Y si es posible incluir en el artículo una discusión sobre lo que dice ese revisor, mejor. Y la manera es la siguiente. Uno pone, se podría plantear la siguiente objeción a lo que decimos. Y ahí va lo que comenta en nuestras propias palabras, por supuesto, el revisor. Y luego dice, pero se puede aducir contra esto que, y ahí decimos lo que respondemos al revisor. Pero hay que tener en cuenta todas las observaciones. Ahora, si son demasiadas, pues uno tiene que buscar hacer un esfuerzo por resumir todas esas observaciones en la menor cantidad posible. Y es que si son demasiadas, pues probablemente el artículo vaya a ser rechazado. Así que si el artículo es aceptado, pero piden algunas correcciones, como suele ser el caso, ¿no? Entonces tenemos que responder a todas las objeciones. A este punto es importante aclarar, ¿no? Y cuando uno envía un artículo puede haber básicamente tres tipos de respuestas. Uno, la aceptación del artículo tal cual o con revisiones menores. Segundo, el rechazo sin más del artículo, sin ninguna posibilidad de reenviarlo, aunque a veces hay una retroalimentación. Y segundo, la aceptación condicional en que se hagan ciertas modificaciones o mejoras al artículo. Y en ese tercer caso, que es el más común, es que tenemos que considerar todos los puntos que nos envían en los comentarios de los revisores. Solamente puedo terminar diciéndoles que deseo mucha suerte y traten de buscar la forma de recibir la mayor retroalimentación que puedan, no solamente por parte de colegas, sino también por parte de, digamos, especialistas que les puedan ayudar en el tema de la redacción. Yo, por supuesto, no pierdo la oportunidad de decirles que pueden contactarme a mí para esto, al correo que estoy dejando ahí, luis.bartolo.traductor@gmail. Yo me dedico a hacer tanto, digamos, asesoría de redacción, corrección de estilo y traducción al inglés, a otros idiomas también.